Sean bienvenidos a Crónicas de Moclas. Estamos en un nuevo episodio, así que ponte cómodo porque vas a escuchar el funeral. Y ahí estaba yo, nuevamente en el mismo lugar que hace 2 años. Me sentía de la mierda. Ya no sabía qué podría hacer ahí yo. Todo había pasado desde hace mucho tiempo, y yo solo podía escuchar los susurros que pasaban en mi mente, a pesar de estar rodeado de gente que estaba feliz. Ellos no sabían lo que había ocurrido en ese salón hace 2 años, o si sabían, pero decidían ignorarlo. Todo era tan extraño. Yo ya no sentía esa felicidad, ya no podía sentir nada. Solo sentía ese vacío inexplicable que cada vez que te pones a pensar en si lo que has hecho a lo largo de estos años han valido la pena. Ya no recuerdo cómo era su voz. Es muy borroso todo recuerdo que tengo. Es como si mi cerebro tratara de protegerme, como si tratara de decirme que yo no tuve la culpa de lo que le sucedió. Solo me encontraba inerte en ese lugar. Pero tenía mucho que no veía ese lugar. Tenía mucho que no la veía. Y lo sigo pensando una y otra vez en ese mismo lugar. Hubo una vez que no le acepté una llamada, pero también tenía mis cosas, ¿no? No podía permitirme una distracción, pero ya no recuerdo qué era lo que necesitaba hacer ese día. Espero que haya sido algo importante. Aún recuerdo la primera vez que la vi. Estaba en una fiesta a la que no quería ir. Estaba en mi mierda, queriendo entender por qué había ido, cuando de la nada llegó mi amiga con ella. Al parecer mi noche podría mejorar. No podía entablar ni una sola palabra sin trabarme. Era algo que quizás tenía por naturaleza. Se dice que los hombres, cuando nos gusta una persona, tendemos a ponernos nerviosos y querer fingir algo que no somos. Pero en fin, a lo largo de toda la noche, creo que solo intercambiamos unas 30 palabras, pero por lo menos tuve el valor de pedirle su Instagram. Por mensaje hablábamos de todo, divertido, curioso, pero con la ventaja de que ella no podía ver cómo reaccionaba, que era algo bueno para mí. Poco a poco sabía que me gustaba, pero ya no trataba de intentar algo. Después de tanto tiempo, sabía que se había perdido algo, que realmente solo éramos amigos. Los dos nos fuimos por caminos separados, pero aún seguíamos hablando. No nos contábamos cuando empezábamos a salir con las personas, solo cuando todo se iba a la mierda. Era como una rutina que ya teníamos, pero se sentía muy personal. A pesar de que ya no quería nada con ella, a veces se daban las oportunidades, pero nunca las tomaba. ¿Quién sería yo si me aprovecho de la debilidad sentimental de alguien? A pesar de los recuerdos que tenía, me sentía mal conmigo mismo. No sabía qué hacer en ese momento. Todos estábamos en ese lugar, pero ¿para qué? Nadie quería hablar al respecto de eso. Después de un viaje de 200 kilómetros que sintió tan pesado, y cuando por fin llegamos, no sabía cómo sentirme. Nunca había estado en su ciudad natal. Todo era tan pintoresco. Mientras más nos acercábamos al centro, más gente iba donde nosotros íbamos, como una gran mancha de hormigas siguiendo un camino. Cuando de repente nos encontramos a sus padres, enseguida nos vieron y se acordaron de nosotros. Recuerdo cómo nos dijo que ella estaría muy feliz de que estuviera ahí, y fue cuando recapacité que ella no estaba con nosotros. Trataba de evadir esa responsabilidad, de no pensar en por qué lo hizo, de entender o querer entender. Tenía una vida decente, no podía decir que la mejor, pero por lo menos era feliz hasta cierto punto. Yo sabía cuando estaba triste, pero nunca me habló de que estaba cansada de la vida. Nunca vi esas señales que muchos dicen que son notorias. Pero un adolescente no se enfoca en esas cosas. Solo queríamos sentirnos libres. Mientras más nos acercábamos al centro, más me inundaba una sensación de vacío, una sensación de temor. Pero no temor por ver quién estaría ahí, o temor de lo que podría suceder, sino que temor porque ella podría estar ahí todavía. No sabía muy bien qué me esperaría después de todo eso, así que llegamos. Todos pensarían que sería en una iglesia, pero al final fuimos a un lugar donde a ella le gustaba estar, un lugar en el que los últimos 3 años de vida que tenía fue feliz. Quizás era extraño, pero estábamos en el gimnasio de la escuela. Ella amaba ser profesora. Ella amaba ayudar a la gente y más que nada ella amaba
a los niños. Esos niños que quizás le ayudaron demasiado cuando yo no pude. Esos niños que poco a poco se hacían parte de su familia y que con el tiempo ella empezó a amarlos, empezó a sentir ese cariño, pero al parecer no era suficiente. No era suficiente para que se quedara aquí. Sus padres dijeron unas palabras que ni siquiera puedo recordar aún, pero recuerdo que yo no pude aguantarlas y tuve que salir del gimnasio, pero no porque me sintiera mal, sino porque ella ya no estaba y de la nada sentía que seguía siendo mi culpa, que pude haber hecho algo a pesar de todo lo que sentíamos, de todo lo que ella me decía que sentía. No sabía nada. Quizás nunca supe nada de ella, pero nunca quise entenderlo. O nunca quise intentar ver cómo es que era ella. Poco a poco las cosas se fueron dando y de la nada salió mi amiga que me lo había presentado y me dijo, no puedes sentirte un poco triste por lo menos, por ella, no por ti, por ella, porque ella fue la que hizo esto. Ella hizo las cosas que tenía que hacer para sentirse por lo menos bien. Déjale eso. Ni siquiera sabía de qué se estaba quejando de mí. Yo solo estaba triste, enojado, sin saber qué hacer. Ni siquiera entendía por qué es que estaba ahí. Ni siquiera entendía por qué era en un gimnasio, en una maldita iglesia. Realmente todo eso era tan complicado para mí que poco a poco no entendía por qué es que ella lo había hecho. Y quería entenderlo, en verdad. Quería entender esa parte de por qué ella se había suicidado. Sé que la vida no era tan buena, pero no por eso tenía que quitarse la vida. Cuando de la nada llegó un amigo y me preguntó, deja de estar de llorar. Deja de estar llorando. Tú no tenías la culpa de nada. Ese día que tú no le contestaste el teléfono, ella me llamó a mí. Y estuvimos hablando, fuimos por un helado. Y solo se estaba quejando de ti, de cómo eras un dito egoísta y mierdas así, pero ella aún así te quería. Te quería dar, pero tú eras un necio que ni siquiera intentaba entender las indirectas. Y se cansó. En algún punto de todo esto se cansó. Pero ya no quiso decirte nada, ya no quiso intentarlo y es por eso que dejó de intentarlo contigo. Fue ahí cuando yo le respondí, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué no me lo dijiste? Eso ya tiene más de 2 años. Y apenas me lo vienes a decir. Pues yo no tengo la culpa de que tú no entiendas indirectas y todo ese desmadre. Además, hasta yo sabía que tú le gustabas y que te tiraba la onda, pero al parecer tú eras el único que no lo sabía. Pues claro, yo me enfoco en otras cosas, yo no solo me enfoco en lo que hace, sino que en verdad yo quería estar con ella, pero nunca se dio la oportunidad, o realmente yo nunca le di la oportunidad por miedo, por todas estas cosas, y ahora me siento mal. Me siento mal porque por mi culpa pudo haber estado aquí más tiempo, porque si le hubiera hecho caso pudo haber estado más tiempo aquí, y ni siquiera pude hacer eso. Ni siquiera pude entender por qué lo hizo. Y fue ahí cuando mi amiga me explicó que la gente no debería hacer cosas que no quiere, que ella al principio cuando la conoció quería dársela, pero pues ella no era lesbiana, que ella le gustaba y que nunca sucedió. Realmente ese día fue tan caótico que ni siquiera recuerdo cómo es que volvimos a entrar al gimnasio y escuchar la voz de ella en un portátil, sentir que ella estaba ahí y al mismo tiempo que ella no estaba, sentir esa calidez en las palabras que ella decía, en las cosas que ella quiso intentar decirnos, pero a la vez no las decía completas por miedo a que fuera juzgada en este sentido. Recuerdo que en ese funeral yo no entendí muy bien la vida, que solo quería alejarme y que
y que yo no quería volver a ver ese lugar, pero no por todo lo que conllevó ese día, sino por lo que me resultó ser. Aún sigo pensando que todo fue mi culpa. Sigo pensando y sigo dándome esa importancia en su vida, que quizás si hubiera hecho algo para que ella estuviera aquí, seguiría ahí, pero al parecer no era tan importante en su vida. Sé que ella tenía sus mierdas y todo ese desmadre, pero no quería volver a sentir esa parte en la que no puedes hacer nada. Hubo algún momento en mi vida en el que yo pude hacer algo y realmente no hice nada por miedo a las acciones que pasarían, y al parecer esas acciones llegan tarde o temprano. De alguna manera es que te alcanza, y todo ese karma que tú vas acumulando en tu vida es que te alcanza. Y han pasado 2 años de ese funeral, que actualmente ya sobrellevo eso, ya no me pongo tan triste al momento de pensar en ella. Y es que he olvidado su voz. He olvidado su voz más que nada, porque aún recuerdo cómo es que nos llevábamos. Aún recuerdo su cara, pero desgraciadamente todo va pasando factura y quizás ya no me enfoque tanto en eso, pero hay veces, hay días en los que afecta de más, pero no por cómo me afecte sentimental, sino porque trato de hacer algo y recuerdo cómo es que lo hacíamos juntos, y recuerdo todas esas partes en las que éramos no felices, pero sí nos sentíamos uno mismo cuando hablábamos los dos. Y ya no trato de entender por qué lo hizo. Ya no trato de entender cuáles fueron sus razones para dejar este mundo. Yo solo quiero vivir lo que quizás ella quiso que yo viviera en este momento. Y quisiera entender por qué es que ahora me siento triste si ya hice las paces con ella. Espero te haya gustado este capítulo. Me ayudarás demasiado si lo compartes con tus amigos. Y no te olvides de seguir el podcast. Moklas te ha hablado.